Drogas para todos, sin ángeles ni demonios. Antes que nada, muchas gracias por estar escuchando y les ruego me sigan en las redes sociales, Facebook como Drogas para Todos Podcast, en Twitter Drogas Podcast, Instagram Drogas para Todos Podcast o el correo electrónico drogasparatodospodcast@gmail.com. Si este es el primer episodio que escuchan, bienvenidos, muchas gracias y les ruego que intenten escuchar el primer episodio muy corto donde explico cuál será la idea y el objetivo, la motivación del podcast. Hoy voy a hablar del óxido nitroso o gas de la risa, o como le han empezado a llamar algunos medios últimamente, hippie crack. Y este episodio, más que hablar de los efectos del óxido nitroso, de los riesgos, creo que también sirve mucho de ejemplo de, por un lado, las diferencias que hay entre la información que se encuentra en español y en inglés en internet, y por otro lado de la exageración de los medios al respecto de los riesgos de algunas drogas, y este es un ejemplo paradigmático. Además, a modo personal, creo que fue consumiendo óxido nitroso en reiteradas ocasiones que tuve un pensamiento, un viaje reiterado al respecto de hablar y de contarle de estas cosas a mi madre. Entonces creo que quizás el óxido nitroso tenga bastante que ver en el origen en mi cabeza de este podcast. El porqué de esto no lo tengo muy claro, pero seguramente tenga que ver con que esta droga es un gas que se consume desde un globo. Entonces uno pone el gas en el globo y después se respira una y otra vez el aire de ese globo. Eso, a lo largo de 30 segundos de hacer eso, empieza a faltar el oxígeno y empieza a dar una sensación de asfixia, más los efectos que la propia droga está trayendo, y lleva a esa sensación, que es puramente mental, de cercanía de la muerte. Por más de que después voy a hablar de la seguridad y voy a aclarar de que es una droga sumamente segura, pero la impresión que da es que uno se está muriendo. Entonces eso lo lleva a uno a reflexionar ciertas cosas, a decir, bueno, ¿qué pasaría si realmente muero haciendo esto? ¿Cómo se enteraría mi familia? ¿Qué les diría? Ese tipo de pensamientos que los tuve recurrentemente cuando lo estaba consumiendo. Quiero aclarar aquí que como estoy hablando de asfixia y de respirar el mismo aire todo el tiempo desde un globo, o sea que sin entrada extra de oxígeno, etc. Y bueno, si uno lee descripciones sensacionalistas de esta droga, se habla del riesgo de asfixia por la falta de oxígeno al cerebro, etc. Estamos hablando de algo muy pequeño por unos pocos segundos, en donde realmente el efecto no es de falta de oxígeno, sino el efecto que el óxido nitroso está generando en el cerebro. Y lo digo, bueno, más allá de por la práctica de haberlo consumido o de lo que haya leído al respecto, también en su momento practiqué freediving o apnea, en español buceo, y ahí se enseña justamente cómo responde el cuerpo a la falta de oxígeno, qué tanto puede estar uno sin oxígeno, etc. Y les puedo asegurar que lo que sucede bajo el efecto de un globo no es ni cerca de lo que se puede experimentar todavía en rangos muy seguros haciendo apnea. Y no es que se necesite una técnica especial, es simplemente que nuestro cuerpo resiste ese tiempo sin oxígeno perfectamente. Más allá de eso, si realmente lo forzáramos hasta lo más que pudiéramos, lo que pasaría sería que nos desmayaríamos, y el desmayo es un mecanismo del cuerpo para asegurarnos que volvamos a respirar oxígeno y no pasaría a mayores. También hay gente que es más propensa a desmayarse que otra, pero lo que seguro es que la idea no es llegar al desmayo en ningún momento, ¿no? Yo he visto muchísima gente consumiendo óxido nitroso en festivales y nunca había nadie desmayarse, caerse, ni nada por el estilo. Voy a empezar por comentar lo que decía de la diferencia importante entre la información que se encuentra en inglés y en español. Y para eso solo voy a poner el ejemplo de Wikipedia. Si quieren ir a la página de Wikipedia pueden revisar la información en español y la información en inglés. Van a encontrar en la información en español 1500 palabras y en la información en inglés 10.000 palabras. La información en español tiene un par de secciones nada más y la información en inglés tiene todas las secciones que debería tener, de historia, de diferentes usos, etc. Y de lo otro, que es un muy buen ejemplo, es de la prensa, de las exageraciones de la prensa y cómo se ensañan con las drogas para conseguir clics, básicamente. Se pueden encontrar desde el año pasado, desde principios de este año,
muchos artículos que empezaron a aparecer en Inglaterra y después se hicieron eco medios españoles también, de que encontraron, bueno, se publicaron unas fotos o unos videos de unos jugadores del Arsenal consumiendo óxido nitroso, o gas de la risa. Y los medios más sensacionalistas de Reino Unido empezaron a sacar artículos diciendo qué era la droga, lo malo que era, etcétera, simplemente trayendo clics. Algún otro artículo del estilo también se publica y siempre es en la misma tonalidad de decir esto es lo que están consumiendo los jóvenes y el creciente uso, y de reportar, siempre es importante decir el número de las muertes, ¿no? Y lo dicen como algo, qué peligroso esto, están muriendo X número de personas. El tema es que ese número de personas para el Reino Unido creo que son algo así como 20 muertos en 20 años, algo así. Y cuando uno analiza esas muertes tenemos dos cosas para analizar. Una es que esas muertes son contadas no realmente como muertes por el óxido nitroso, sino por la manera en que se cuentan, es muertes en las que el óxido nitroso fue mencionado en el parte de la autopsia. Lo cual puede significar realmente cualquier cosa, porque puede ser simplemente que murió de una sobredosis de heroína y el doctor puso, estaba consumiendo cocaína, óxido nitroso y heroína. Y eso se cuenta como, bueno, esos son problemas de las estadísticas. Más allá de eso, la mayoría de las muertes que realmente han pasado por óxido nitroso no tienen nada que ver con el uso recreacional normal, que es consumirlo desde un globo en un festival o donde sea, sino que la gente que ha muerto han sido normalmente dentistas o gente vinculada al ambiente de la salud, que tienen acceso a como si fueran los tanques de oxígeno, pero tanques de óxido nitroso, que se usan para anestesia. Tienen acceso a eso en enormes cantidades y lo usan con una máscara, o sea, se autoanestesian. Y ese uso prolongado con una máscara, etcétera, es lo que puede llevar a la muerte. El uso recreacional normal que se usa, bueno, en Reino Unido es súper común en las calles, en cualquier vida nocturna. En otros lugares no es tan popular, en Ibiza supuestamente se está empezando a ver más. Después en los festivales de Psytrance es bastante común. Pero siempre se usa desde un globo, y el uso con un globo no creo que haya una muerte reportada. No me fijé todos los detalles, pero a ver, sería muy muy anecdótico y probablemente debido a alguna otra causa previa. Más allá de muerte o no, en cuanto a riesgos, algo que también se encuentra en todas las páginas de información, entre comillas, al respecto de drogas, o en las noticias donde quieren mencionar esto amarillistamente, se nombra la deficiencia de vitamina B12 y con su consiguiente daño neurológico, daño a los nervios, y que provoca hormigueo, que provoca pérdida de control de las extremidades, que es muy peligroso. Ahora, esto es posible de vuelta y es un efecto secundario del óxido nitroso. Cuando en alguna noticia o en algún sitio web, creo que veía alguno en La Vanguardia, lo mencionan esto como un riesgo del óxido nitroso, omiten comentar de que si bien están hablando del uso recreacional normal, o sea, en una fiesta, usar 10 globos, omiten que este daño a largo plazo de deficiencia de vitamina B12 se presenta solo cuando se hace un uso intensivo, y por intensivo me refiero a los usuarios que tienen acceso a tanques enormes de tamaño medicinal y que lo usan por horas, días seguidos, o usándolo desde globos también, pero con un uso de cientos de globos por día durante muchos días. Eso es lo que realmente puede generar la deficiencia de vitamina B12. Para cualquier persona que lo use normalmente en un festival, por más de que usen 20, 30, se está lejos de cualquier tipo de ese riesgo. Pero bueno, en ese aspecto creo que lo que comentaba, que el gas de la risa es uno de los mejores ejemplos para reírse de las noticias publicadas al respecto de las drogas. Ahora, ¿cuál es el efecto del óxido nitroso al inhalarlo? Tiene un efecto muy corto, para empezar a aclarar eso, que el efecto total desde que se empieza a consumir hasta que termina por completo el efecto no son más de 2 minutos.
Es una droga que pertenece a una categoría en sí misma prácticamente, no es comparable con ninguna otra. Es como una mezcla de un disociativo, es decir, que nos separa de la realidad, que te lleva a una realidad paralela. Una mezcla de un psicodélico, en donde cambia la manera en que percibimos los estímulos del exterior, ya sea la audición o la visual. Y es una mezcla, produce también un efecto de euforia, un cosquilleo, de sentirse bien, de relax, de antiansiedad. Es una mezcla de esas tres cosas. Cuando se consume combinado con otros psicodélicos, que yo diría que en los festivales al menos es el uso principal, ahí potencia muchísimo el efecto de cualquier otra cosa que hayamos tomado, ya sea LSD, hongos, MDMA, etc. De hecho, la mayoría de la gente piensa que consumirlos en sí, o sea, fresco, consumirlos solo, digamos, sin mezclarlo con otra droga, no vale la pena, o sea, que el efecto no vale la pena. Yo soy de ese pensamiento. Me gustaría tener más habilidad para poder describir los efectos, ya sean visuales o auditivos, por este medio del óxido nitroso. Es sumamente difícil, quizás más incluso que otros psicodélicos, también porque varían muchísimo según la persona y porque no son demasiado intensos tampoco. Quizás es más fácil, aunque tampoco es muy fácil, intentar describir los efectos mentales. Lo conversábamos con mi novia ahora de decir cómo podemos explicar esto. Estábamos hablando de un par de experiencias que habíamos tenido y decíamos que quizás es como ir construyendo una historia muy rápidamente en tu mente, ir construyendo pensamientos, hilvanando pensamientos, pero sin hacer demasiado chequeo, bueno, y mezclando en esos pensamientos, mezclando cosas de tu memoria o de cualquier cosa, y sin hacer chequeos de realidad demasiado, o sea, poniendo una cosa encima de otra que por más de que no sean coherentes, pero en su momento parecen coherentes. Y no solo parecen coherentes, sino que parecen muy reales esos pensamientos y parece como una revelación, ¿no? Como, eureka, pensé esto, ¿cómo no me di cuenta antes? Y se llega a una conclusión. En esos segundos el cerebro trabaja más rápido y llegaríamos a un pensamiento que en una vida normal nos llevaría mucho más tiempo, aunque en realidad nunca llegaríamos porque en el medio pondríamos, es lo que decía, ¿no? Chequeos de realidad que nos harían ver que no, bueno, esto no tiene sentido. Otra característica es la afectación de la memoria, que es, por más de que la historia sea súper interesante, es normal que ni bien termina el efecto, nos damos vuelta y le queremos contar lo que experimentamos a la persona que está al lado y ya nos olvidamos. La memoria está completamente desconectada durante el efecto de la droga. Y dije recién droga, y por supuesto que es una droga, es una sustancia que ingresa en el organismo y produce efectos de euforia, psicodélicos, etc. Pero en cuanto a la legalidad, es distinto según los países, pero en general tiene aplicaciones médicas y tiene aplicaciones en repostería. Y por más de que se intenta separar los consumos, de decir, bueno, si es para consumo recreacional, que es lo que estoy describiendo yo, entonces es ilegal, pero si lo usas para repostería, entonces es legal. Como eso, por supuesto, sería imposible de controlar y tampoco hay interés en controlarlo, porque como decía al principio, no presenta reales riesgos. La realidad es que se puede comprar en Amazon o en cualquier tienda online sin ningún problema. Lo que la policía ha intentado controlar en algunos lugares es la venta en la calle, en donde claramente se está vendiendo adentro de un globo para uso recreacional. Pero el comprar los cartuchos en sí se podría controlar quizás, pero creo que ningún país lo está haciendo. Para los que nunca escucharon del óxido nitroso, no saben lo que es o no consumen ninguna droga, que creo que será la minoría en este podcast, pero bueno, para los que nunca escucharon, voy a dar un dato curioso. Seguramente todos ustedes y toda la gente que conozcan haya probado en alguna vez el óxido nitroso. Y aquí estoy haciendo una trampa porque me refiero a que no lo probaron con fines recreacionales, sino que lo ingirieron. Porque el óxido nitroso es lo que se usa profesionalmente en Starbucks en repostería, etc., para generar la nata montada, el chantilly. Es incluso lo que viene adentro de los tarros en spray que se pueden comprar en un supermercado para hacer chantilly. O nata montada, como le llaman en España, creo.
Además de ese uso en el que, como dije, en realidad estoy haciendo trampa porque la cantidad que se está ingiriendo es mínima y además se está comiendo, no inhalando. Pero bueno, me refiero a que tuvieron contacto con la droga de cierta forma, ¿no? Más allá de eso, otro uso completamente legítimo y súper extendido es para uso de dentistas. Dentistas y otro tipo de anestesias, e incluso para uso de emergencia, etcétera. Así que si les han sacado alguna muela, si han pasado por algún proceso de anestesia, seguramente también, y en ese caso sí lo inhalaron y en cantidades importantes. Y para este uso, justamente para el uso como anestesia, fue que se descubrió el óxido nitroso en el año 1794, creo, más o menos. Y desde ahí ya se empezó a usar recreacionalmente en círculos de médicos, etcétera. Y después tuvo una larga carrera que sigue teniendo en el ambiente medicinal de anestesia. Y algo llamativo es que por más de que ha estado en la vuelta hace tanto tiempo, se ha investigado muchísimo porque es súper seguro y útil como anestesia, al día de hoy todavía no se sabe exactamente todo el proceso de cómo actúa. Se sigue encontrando que actúa en distintos receptores y sistemas en el cerebro, pero exactamente todo el proceso no se sabe cómo actúa, que para otras drogas está completamente definido. Y en cuanto a investigación, agregar también que así como se están haciendo actualmente investigaciones con MDMA y hongos, de las que ya he hablado bastante, para tratamientos de depresión y de postraumático, y como se aprobó también el tratamiento de ketamina, también se están haciendo investigaciones con el uso del óxido nitroso para tratamiento de ansiedad, depresión, etc. Creo que todavía menos avanzadas que las otras investigaciones y muy centralizado en un grupo de investigadores por lo que vi en Estados Unidos, pero no me llamaría la atención que en un futuro tenga que hacer un episodio hablando de esto.